Además de la conexión a Internet y, por supuesto, del equipo para acceder a Internet, hace falta un navegador. Sin este no sería posible la interacción con las páginas y con los contenidos que habitualmente consultamos en la web. Los navegadores son programas de software que se encargan de interpretar los lenguajes de programación y reconocer archivos, imágenes, videos y otros recursos multimedia incrustados en los sitios web para poder visualizarlos e interactuar con ellos. Mosaic es el primer navegador de la historia. Fue desarrollado por la Universidad de Illinois en Estados Unidos en 1993 y fue el responsable de popularizar el uso de la web aún en su etapa experimental entre universidades y entidades del gobierno de Estados Unidos. En 1994, y con la apertura de Internet a particulares, los desarrolladores de Mosaic deciden separarse de la academia para fundar Netscape, que enseguida se convertiría en el navegador más utilizado a nivel mundial, relegando al propio Mosaic y propiciando su cierre en 1997. Pero el liderazgo de Netscape tampoco duraría mucho, ya que en febrero de 1996 el gigante de los computadores, Microsoft, decidió comenzar a incluir su propio Internet Explorer en su sistema operativo de Windows 95. Las demandas por abuso de posición dominante, por supuesto, no se hicieron esperar, pero a pesar de ellas, Internet Explorer se logró posicionar solitariamente en el mercado desde el año 2000. Mientras tanto, otras empresas como Opera y el propio Netscape, pero ahora bajo la marca de Mozilla, continuaron sus desarrollos en navegadores y aunque no compartieron grandes porciones del mercado, sí lograron implementar varios adelantos que siguen manteniéndose hoy en día en los navegadores. Opera se encaminaría posteriormente en el mercado de los móviles y Mozilla, por su parte, lanzaría al mercado el poderoso navegador Firefox, esto en 2004, que fuera financiado gracias a donaciones de la creciente empresa de Google. Los sistemas operativos del otrora gigante tecnológico Apple no contaron con navegadores propios hasta el año 2003 con la aparición de Safari, exitoso únicamente entre los usuarios de Mac y más recientemente popularizado gracias a los dispositivos móviles de iPhone y iPad. Con el lanzamiento del superexitoso Google Chrome en 2008, el acuerdo entre la Fundación Mozilla y Google parecía llegar a su fin. Sin embargo, las donaciones se mantienen y hay acuerdos cooperativos renovados entre las dos empresas. En la actualidad, Chrome ha superado el 50% de la participación en el mercado, en parte gracias al sistema operativo Android, líder de los sistemas operativos del segmento móvil y que también pertenecen a Google. El dominio aplastante de Chrome en la actualidad es solamente comparable con el de Internet Explorer en los años 90, lo cual básicamente plantea los mismos problemas de ese momento para los desarrolladores actuales, que se preocupan porque sus aplicaciones corran correctamente en Chrome y se despreocupan por los demás navegadores. También abre el debate y nos hace reflexionar en cuanto al tema de los monopolios y la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones. Desde su nacimiento, Internet nos abrió las puertas de un mundo ilimitado de información y contenidos multimedia que aún hoy nos sigue sorprendiendo. Sus beneficios, tanto en comunicación como en investigación, nos han cambiado la vida. Logró revolucionar el mercadeo tradicional y redefinió completamente la industria de la música y la televisión. Sin embargo, Internet es tan grande que lo que conocemos de ella es apenas lo que se nos permite o lo que nos acostumbramos a encontrar en los buscadores comunes. Y lo que no vemos es quizá aún más impresionante y seguramente está lleno de cosas no tan positivas. Hoy en Link los invito a que descubramos juntos los pormenores del mundo escondido de la Deep Web, la Internet profunda. Yo soy Lucho Sarmiento y les doy la bienvenida a Link, Experiencias Conectadas. Mi nombre es Jaime Restrepo, me desempeño como profesional de la seguridad informática hace más de 10 años. Me conocen también mucha gente por haber fundado la comunidad Dragonheart, que es una de las comunidades de seguridad informática más grandes de habla hispana. A mí me gustaría empezar dejando claro lo que es Deep Web, porque Deep Web, digamos, mucha gente la confunde con otras cosas, pero en realidad es todos los contenidos que no son indexables directamente por los motores de búsquedas. Es decir, todos esos contenidos que tú necesitas hacer un paso adicional para poder acceder a ellos. Así como es tu cuenta bancaria, necesitas un usuario y una contraseña para poder acceder a tu información, ese contenido no es indexable por los motores de búsqueda, por tanto, haría parte de la Deep Web.
Dentro de todo ese abanico de la Deep Web, donde está el contenido no indexado, también encontramos, digamos, un ramillete más de redes que facilitan el anonimato, y estas redes son conocidas como Dark Web. Pero el nombre Dark no necesariamente es porque el contenido que esté ahí es oscuro o malicioso, simplemente la forma en la que se le ha clasificado a este tipo de redes. Dentro de esas redes, de las más populares está I2P y la Rector, digamos que fue la que popularizó todo el uso de redes anónimas en Internet. Sería muy bueno aclarar también que tanto en la red superficial como en la Deep Web y en la Dark Web, en todas estas redes a las que tenemos acceso vamos a poder encontrar todo tipo de contenidos, ya sea contenido muy útil o benévolo, como contenido malicioso o malintencionado. Solo que en las redes puntualmente que se promueve el anonimato, pues van a florecer mucho más los contenidos maliciosos o ilegales. En las redes superficiales obviamente es más fácil para los investigadores saber quién está detrás de un contenido malicioso, porque todo servidor tiene una dirección IP, esa dirección IP está asignada a cierto país y está asignado a cierto proveedor, por tanto siempre hay a quien apuntarle, mientras que en este tipo de redes que promueven el anonimato es un poco más complicado saber realmente quién está detrás de un contenido. En estas redes, al facilitarse el anonimato y la privacidad, pues hay muchísimos contenidos, tanto legales como puede ser un disidente político que quiere poner en evidencia a una persona sin quedar en evidencia que él fue quien expuso a este corrupto, por llamarlo de alguna forma. También están los portales que tienen su versión en la web superficial, pero que a su vez quieren proporcionar a sus usuarios un contenido en la dark web para que ellos puedan acceder a estos contenidos de forma anónima y privada. El mismo Facebook tiene una versión en la dark web para que las personas que quieran mantener su anonimato en la medida de lo posible, de mantener el anonimato en una red social como Facebook, pues lo puedan hacer. O algunos periódicos, para que las personas no pongan en evidencia su afinidad política, también ofrecen su versión en la dark web y de esta forma evitan que, digamos, motores de búsqueda o otro tipo de perfilamientos que se puedan hacer por internet los puedan identificar como de esa vertiente política. Hoy nos acompañan en estudio Milton Quiroga, él es experto en criptografía, profesor de la Universidad de los Andes. Está con nosotros Diego Espitia Montenegro, experto en seguridad informática, ingeniero de la empresa Telefónica. Y está también con nosotros Carlos Fernando Ramos, él es periodista especializado en la web 2.0. A los tres, gracias por estar con nosotros. Gracias. Quiero arrancar con usted, Milton, y preguntarle, pues en esta parte siempre nos gusta aclarar un poquito los términos. Hoy vamos a hablar de Deep Web, pero este término da, digamos, origen a muchos otros. Y empecemos por entender qué entendemos nosotros por la web superficial, ¿cierto? La web profunda, la Deep Web, y la web oscura, la Dark Web. La web superficial hace referencia a aquellos sitios que accedemos a través de motores de búsqueda, como Google, por ejemplo. Pero es solamente la superficie, básicamente, aparte de esa superficie hay unos 500% más de contenido. Es la que nosotros conocemos prácticamente. Es la que nosotros conocemos, pero aparte de eso hay un montón de contenido que no está indizado por los buscadores, aproximadamente 550 veces lo que tenemos en la web superficial, ya sea porque es contenido que está detrás de los servidores, sí, digamos, por ejemplo, y que solamente está susceptible de ser revisado por los suscriptores. Okay. Pero aparte de eso está la dark web, que es, bueno, todo lo que se puede imaginar el espíritu humano está por ahí. Pero tenemos Deep Web y Dark Web. Ahí entiendo hay una diferencia, Milton. Sí, la Deep Web compone la Dark Web. Ok. La Deep Web tiene unos sitios, puede ser, por ejemplo, Casa Editorial del Tiempo, tiene un sitio web, pero no es solamente accesible a través a los suscriptores. Okay. Eso es Dark Web, pero eso es Deep Web, pero no es Dark Web. Dark Web es todo el tema de pornografía infantil, venta de lo que quieras. Armas, sicarios, lo que quieras. ¿Qué tan grande es esa Deep Web y Dark Web, Diego? Como decía Milton, es casi el 90% de lo que se supone que es Internet. La parte superficial que vemos, según se tiene calculado así por los indexadores, son más o menos
4.000 millones de páginas y pues lo que está en Deep Web es infinitamente superior, porque es que además no son solo páginas, sino pueden ser simplemente búsquedas. Por ejemplo, cuando tú buscas en un motor sitios de viajes, esa página que se te muestra, sí, eso es una página que solo dura unos cuantos minutos y solo tú la puedes ver. Esa sí, página no se puede indexar, entonces no puede ser encontrada. Eso también pertenece a la Deep Web. La Dark Web ya es solo un fragmento de esa Deep Web a la que hay que acceder por otro tipo de conexiones. El 90% de lo que, o sea, prácticamente no conocemos nada o no utilizamos prácticamente nada de lo que hay en el web. O no podemos alcanzar, porque no solo es que no lo conozcamos, sino que no lo podemos acceder. Hay partes como zonas de suscripción o lo que te decía de una página que solo sí, dura un minuto, son zonas a las que no podemos acceder. Por eso es Deep Web. Diego, el famoso iceberg que se utiliza para representar, digamos, este tipo de estructura, ¿es una representación correcta? ¿Y qué es? ¿De qué se trata? Sí, pues se puede, o sea, gráficamente permite explicar muy fácilmente de qué se trata. El iceberg que todos conocemos, la punta, que es lo que alcanzamos a ver, lo que podemos ver con la superficie, lo que se ve a primera vista, lo que podemos encontrar. Y todo lo que está abajo es la Deep Web. Entonces, haciendo como el símil, la parte más cerca al borde del océano sería todas esas páginas que duran unos minutos, que son por suscripción, y la punta final del iceberg sería la Dark Web, en donde hay que tener una serie de equipos o de, en este caso, conexiones para poder llegar a lo que está ahí. Que pues en eso difiere un poco con Milton, no todo lo que está ahí es tan malo como se pinta. Qué bueno encontramos ahí, Diego. Ahí hay muchos documentos, ahí hay investigaciones, ahí hay o sea, documentación que puede ser relevante. Que es muy relevante y que lo que se hizo o que lo que hicieron fue, por ejemplo, tomarlo de la web en donde estaba bajo una página de suscripción y ponerlo ahí abajo para que tú no entres por suscripción, sino que lo puedas ver. Ahora tienes que entrar hasta allá. Obvio, lo que pasa es que lo que más se ha visto de esa parte es lo malo. Y esa es mi pregunta para Carlos. ¿Por qué el Deep Web, por supuesto el Dark Web y el Deep Web, pero hablemos de Deep Web, ese es el programa, ¿por qué tiene una connotación negativa ante la opinión pública? Usualmente que se filtra o llega, digamos, a través de los medios de comunicación, Carlos. Bueno, es una buena pregunta porque hasta el 94 nadie conocía que existía la web profunda, ¿verdad? Hasta que Mike Bergman publica un artículo en el Journal of Electronic Publishing, sí, hablando de esta web profunda y todo lo que se movía a través de allí, toda la información que transitaba y traficaba por allí, y hasta que eso ocurrió nadie hablaba de ella. Entonces, luego de eso fue que los medios de comunicación, los portales, todos los foros, los chats de la web superficial empezaron a hablar de ella. Incluso los youtubers ahora tú los ves hablando y haciendo tutoriales, infinidades de creepypastas, historias de terror, hablando de lo aterrador que puede parecer la web profunda y todo el contenido que hay ahí, pero realmente son ideas preconcebidas. Tú allí encuentras, como lo decía Diego, mucho material importante, textos, libros, que tú en la web superficial los tienes que comprar, allí los puedes encontrar de manera gratuita. Obviamente, ahí también te puedes encontrar cosas desagradables, pornografía infantil, mutilaciones, etcétera, todo ese tipo de contenido. ¿Nace en el tiempo la web superficial y la Deep Web? ¿Cómo es este proceso de incepción de estas webs, Milton? Yo creería que nace en el tiempo. O sea, primero se creó Internet, luego los motores de búsqueda y lo que no alcanzaba a cubrir los motores de búsqueda, a indexar los motores de búsqueda, era la Deep Web. Ok. Los invito a hacer una pequeña pausa para que veamos el siguiente Interlink. Mi nombre es Carlos Loureiro y la herramienta que venía a presentar Firestorm está enfocada a monitorización y posiblemente a la desanonimización de dominios Onion. La parte de monitorización lo que hace el crawler es recorrer los dominios Onion, que son posibles llegar a ellos, y indexar todo su contenido. Por otro lado, extrae entidades como son correos electrónicos, direcciones de Bitcoin y demás. La herramienta es un escáner que lo que busca es si existen malas configuraciones de los dominios y ver si es posible desanonimizar tanto el usuario como el dominio de la Onion. La gente normalmente habla de web, deep web y darknet. La web es la web que acceden por medio de Google o indexadores, otro tipo de buscadores. Deep web a mí personalmente es un término que no me gusta
porque lo que se hace es darle protagonismo a los indexadores, a los motores de búsqueda como Google, Bing, Yahoo y demás, porque no están indexados. El tema de las darknet se diferencian de una web normal en que no solamente vas a utilizar tu proveedor de servicios para acceder a Internet, sino que tienes que utilizar otros servicios que te enrutan. Es como si accedieras pues, a la red interna de una empresa. Sin embargo, en este caso es una red interna, pero que está alojada en una web normal. Realmente es todo un vasto océano donde ahí se encuentra absolutamente todo. Las darknet son tres, las redes, son como intranets, son la red Onion, la red I2P y Freenet, y servicios pues ofrecen tanto servicios chat como dominios web, etc. Hay un montón. Todos los dominios de la darknet Onion, también conocida como red Tor, porque es el navegador por excelencia que se utiliza para acceder a los .onion, es una darknet. Nosotros cuando hablamos de url.onion estamos refiriendo a una URL o un dominio perteneciente a la darknet Onion. Por eso no me gusta el mito del iceberg, porque es un bloque sólido. Me gusta más pues, imaginarnos un océano y ver pues, las profundidades y también tanto el alto como el ancho. Tampoco estoy muy de acuerdo con la palabra cibercrimen, porque estamos viendo que entre las demos que os presenté, las capturas de pantalla, es venta de armas, es terrorismo, terrorismo normal, es terrorismo yihadista. No por estar metido esa publicidad propia del terrorismo yihadista en la página Onion pasa a ser ciberterrorismo. Ciberterrorismo ya es otra cosa. La venta de drogas no es ciberventa de drogas, ni ciberdrogas. Ahí lo tenemos más claro, con lo cual ahí sí que me gusta diferenciar un poco. Del tema de la ciberseguridad, que por ejemplo el utilizar determinadas plataformas, sean de pago, sean gratuitas, si le venden que por ejemplo es un sistema como este caso que es anónimo, creen que por hacer cualquier cosa siguen en el anonimato. Eso no es verdad. La mala práctica o el mal uso o el desconocimiento de cómo tienen que utilizarlo les puede llevar a estar expuestos. Cuando hablamos de los puntos Onion y demás, hablo de la darknet, que son tres tipologías. En este caso solamente hablo de la red Onion, pero también está la red I2P y la red Freenet. En el tema de la Deep Web también encontramos contenido. En el tema de las darknet también encontramos mucho contenido. Lo que se está sobredimensionando es el tema de que todo lo que está ahí alojado sea de carácter delictivo. Eso no es verdad. Baste recordar que solamente la red Onion ofreció apoyo a países que estaban bajo regímenes dictatoriales como fue la primavera árabe para poder salir sobre la censura que ofrecían sus proveedores de servicios. De otra forma no hubiese sido posible. También encontramos dominios en páginas Onion que realmente hablan sobre, por ejemplo, de periodismo digital, páginas sobre fotografía, muchos manuales hasta de cómo cultivar tu propio bonsái y demás, cosas que no son de carácter delictivo. O sea, no por meterte tanto en la Deep Web como en la Darknet estás viendo temas de carácter delictivo, o vas a ver solamente venta de drogas, venta de armas, terrorismo o pedofilia. No. No es dejar de usarlos, simplemente es a la hora de hacer uso de ellos tener un poco claro de qué es lo que queremos ofrecer. Pero hay que tener claro que tanto Deep Web como Darknet se encontrarían metidas dentro de una web no indexada. Ahí también es como una web normal, hay que ver qué quieres buscar, qué quieres encontrar y es sentido común. O sea, lo que no quieras encontrar no lo busques, lo que quieras encontrar búscalo. O sea, eso es sentido común. Si no quieres encontrar sobre drogas, no busques drogas. Si no quieres buscar sobre pedofilia, no busques sobre pedofilia. Es un poco de sentido común. Seguimos en esta emisión de Link hablando de Deep Web, la Internet profunda, y quiero empezar con Diego. Diego, ¿cómo funciona el software para acceder a la web profunda, a la Deep Web? Bueno, a la Deep Web como tal, como te decíamos, son páginas o cosas que tú puedes, digamos, ver sin acceder o sin tener nada. Ya para acceder a la Dark Web, sí necesitas entrar a las Darknets, que son las redes, digamos, que permiten ver este contenido. Existen varias, Tor es la más conocida, que es The Onion Router o el enrutado cebolla, pero existen otras como I2P, o Freenet,
y para eso sí se requiere un software especializado o unas configuraciones especializadas. Para lo que es Dark Web, dices. Para ¿no? lo que es Dark. ¿Y para Deep Web puedo acceder con mi navegador tradicional? Con tu navegador tradicional. Como te decía, por ejemplo, tú entras a una página de búsqueda de hoteles. Sí. Buscas el hotel y te sale una serie de soluciones. Esas soluciones que te salen ahí no pueden ser indexadas y por eso no se consideran web superficial, se consideran deep web. Okay. O entras a la parte de suscripción que tú tienes de tu periódico, eso es parte de la deep web y no de la parte superficial, porque tienes que pasar unos procesos para entrar a esa información. Okay. Para esa no necesitas ningún software especializado, necesitas es saber las credenciales o los permisos o los pasos para acceder a ella. ¿Es ilegal acceder, Carlos, al Deep Web? No es ilegal. Lo que pasa es que precisamente por el contenido criminal que también se maneja en esa zona del Internet, pues muchas personas tienden a confundirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú para acceder a ese contenido ilegal, tú no lo puedes encontrar así fácilmente. Por lo general se maneja a través de directorios, no como dice Diego, pues digamos en la web superficial que sucede, sino que tú tienes que empezar a buscar en foros y en chats enlaces específicos que te permitan la entrada allí a esa parte oscura. Okay. Mientras que a la otra puedes acceder de manera normal. ¿Para qué específicamente usamos Tor? Bueno, Tor puede servir muchísimas veces, ellos que lo saben más, que son más técnicos específicos, para ocultar tu identidad, tu dirección IP, así como tú tienes una dirección en tu casa, a través de las redes y de tu computador tienes dos direcciones que son las que te identifican. Okay. Esta herramienta, este software, lo que te permite es aparentemente ocultarlo, porque ya ha sido demostrado en muchas ocasiones que eso no es tan cierto. Milton, en el Deep Web se ven muchas manifestaciones de anarquismo, de libertarianismo, por así decirlo. ¿De qué se tratan ese par de movimientos en ese contexto Deep Web? Mira, Lucho, lo que pasa es que el uso de las tecnologías criptográficas puede estar cambiando el mundo. Ahí difiero un poco con lo que comenta Carlos. Hay algoritmos que te hacen ser perfectamente anónimo en la red y tener una vida completamente anónima, que hoy en día no tenemos. Hoy en día no sabemos si nos está rastreando la compañía de Internet, si nos está rastreando el gobierno de aquí, el gobierno de más allá, y está pendiente de lo que hacemos, si Amazon te está verificando qué estás comprando, si Facebook adicionalmente se está mirando dónde estás. De alguna manera hoy en día tu vida digital está completamente expuesta a los ojos de todo el mundo. Lo que permite estas tecnologías es hacer que tú tengas completo anonimato en algunos casos. Sí. Y eso es supremamente interesante, Luis. Ponte tú a pensar, ¿qué es lo interesante de un carnaval? Lo interesante de un carnaval es que te desinhibes, te disfrazas, eres otra persona y eso es parte de la vida. En los antiguos griegos tenían una época de Apolo y una época de Dionisio, y la época de Dionisio era la época de los bacanales, pues. El placer. El placer. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o sea, el tema del anonimato está muy metido. Además, uno de los poetas colombianos más interesantes se hacía llamar Porfirio Barba Jacob y por supuesto que ese no era el nombre. Sí. Entonces, el tema del anonimato es algo que como especie necesitamos, y eso precisamente permiten las técnicas criptográficas de las que se está hablando en la Dark Web, como Tor, por ejemplo. Vamos a hablar un poquito más del anonimato, Milton, qué interesante. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a continuar conociendo más historias, más protagonistas del misterioso tema de esta noche, el Deep Web, la Internet profunda, aquí en Link, Experiencias Conectadas. Recuerden, el próximo jueves a las 7 de la noche llega un nuevo capítulo de Mundo Hacker, el nuevo formato de Canal 13 donde la seguridad digital está en jaque. Las direcciones en las diferentes redes tienen diferentes extensiones. En la red superficial normalmente se manejan las extensiones .com, .net, .org, las tradicionales, pero en las diferentes redes, por ejemplo en la Rector, se maneja la extensión .onion, que hace referencia a la cebolla, que es la forma en la que la red Tor funciona. Aquí podemos ver varias páginas en la red superficial, como puede ser Facebook y esta página de contenido político. Las direcciones son las tradicionales que conocemos, facebook.com, en este caso propublica.org, y sus versiones en la red Tor sería esta dirección .onion. Esto quiere decir que estamos accediendo a ella a través de la red Tor.
cómo funciona el anonimato ahí. Ahí lo que ellos garantizan es que no va a registrar los accesos que están accediendo desde esta URL que está en la Deep Web. Es decir, tu dirección IP no queda almacenada, no te va a mostrar publicidad, ese tipo de cosas que normalmente atenta contra tu anonimato. Pero también podemos encontrar contenidos que gracias a que estas redes facilitan el anonimato, ofrecen abiertamente cosas que posiblemente en una red superficial no lo harían, como puede ser drogas, armas y ese tipo de contenidos. Vamos a mirar algunos. Listo, aquí por ejemplo podemos encontrar armas de diferentes calibres, diferentes tipos. Aquí podemos encontrar drogas, marihuana por ejemplo, productos que han sido comprados con tarjetas de crédito robadas y luego los venden a menores precios en estas redes para, digamos, de alguna forma limpiar el dinero, ¿no? Porque no estamos directamente nosotros recibiendo el dinero, sino que se compran productos y luego estos se venden para conseguir ya la plata. También podemos encontrar personas que se dedican a falsificar credenciales gubernamentales, como pueden ser los pasaportes, como pueden ser los IDs. Obviamente esto no es válido, son totalmente falsos, pero digamos lo pueden ofrecer abiertamente por la misma privacidad y anonimato que permiten estas redes. En la mayoría de estos sitios se promueve el uso de las criptomonedas, que son monedas digitales que facilitan el anonimato, no porque no se lleve un registro, porque cada transacción queda registrada, sino que cada billetera o wallet, como se le conoce, no es necesario pasar por ninguna entidad para registrar a nombre de quién queda esa billetera. Regresamos a Link, hoy descubriendo el inquietante mundo de la Deep Web, la Internet profunda. Antes de ir a comerciales, estábamos conversando sobre la filosofía detrás de la Deep Web y yo quería preguntarle a usted, Diego, si el anonimato es quizás la principal razón por la cual la gente accede al Deep Web. Sí, claro, ahí estoy completamente de acuerdo con Milton. Precisamente la criptografía y la forma en que se conecta es por lo que nació. La Deep Web nace por unos proyectos militares para poder generar anonimato. Y en muchas ocasiones la red Tor no es usada ni siquiera para acceder a ese tipo de páginas Onion, sino son simplemente usados para que no detecten en dónde estoy. Tú te das cuenta que cuando entras a cualquier navegador te salen cosas asociadas a tu país porque te están trazando por todo lado. En muchos países donde los gobiernos colocan ciertas restricciones de navegación, no permiten acceder a ciertos... Tor es la forma más usual para salir a conectarse con el resto del mundo y guardar ese anonimato y poder salvaguardar su privacidad o su identidad de esa trazabilidad. Milton, ¿qué papel juega la criptografía, digamos, en digamos, como garantía de anonimato? Mira, básicamente la criptografía se puede utilizar en el caso de la Deep Web, del caso de la Dark Web, se puede utilizar para tres temas. El primero es mantener el anonimato. Pero el segundo es muy importante, evitar la censura. Sabemos de muchos países muy cercanos en los cuales se aprueba una ley mordaza, se aprueba otra ley para no sé qué cosa. En fin, una serie de leyes que lo que restringen es la libertad de expresión. Las tecnologías de anonimato permiten precisamente que tú te puedas exponer libremente tus ideas. Pero el mayor potencial tiene que ver con la reestructuración de las estructuras de poder que tiene un país. Es decir, si navego a través de Tor, pago con criptomonedas y llevo una vida digital completamente anónima, fíjate que no hay forma en la cual el Estado pueda obligarme a mí a pagar impuestos por esa vida digital que llevo. Y digamos, de ahí el anarquismo, el anarquismo. Que más que anarquismo y criptoanarquismo y los cypherpunks y todo este tipo, lo que busca es disminuir el tamaño del Estado. Que eso es algo que, en mi opinión, en Colombia adolecemos. Desafortunadamente, nuestro Estado es gigante. Pero sí es algo definitivamente, Milton, que promete cambiar la estructura, digamos, bajo la cual funciona la sociedad. Y quiero ir con esta pregunta para Carlos. ¿Considera usted que el anonimato se convirtió prácticamente en un commodity, en un lujo? ¿Se convirtió prácticamente en un commodity, en un lujo en esta era de la cibervigilancia, Carlos?
No, no es un lujo porque es un derecho que tenemos legítimamente, sino que con el avance de la era digital lo hemos perdido poco a poco. Mira el ejemplo más claro acerca de lo que hablaba Milton y es lo que pasó con la primavera árabe. Se gestó en la Deep Web. En foros y chats de la Deep Web, la primavera árabe se gestó allí en la web profunda. Y fue, al momento nadie sabe quiénes fueron los que empezaron a impulsar esas manifestaciones que luego saltaron a la web superficial y pues ya sabemos todo lo que pasó, los países que estuvieron en medio de esa primavera árabe y los gobiernos que se derrocaron. Carlos, ¿por qué nos cuenta un poquito? Entiendo que usted hizo una investigación sobre el Dark Web. ¿Por qué nos cuenta un poquito el génesis de esa investigación y qué resultados nos puede compartir? Sí, perfecto. Nosotros tenemos un proyecto independiente en YouTube llamado YDE, Yáñez, ¿dónde está? ¿Nosotros somos? Que es Fabián Yáñez, Margarita Coronado, Andrés Riaño, Leonardo Mamolejo y mi persona. Realizamos una investigación, unos reportajes acerca de la Deep Web, varios. El primero fue sobre tráfico de armas, el segundo sobre tráfico de drogas, y el tercero sobre lo que eran los hitmans, los sicarios por internet que puedes contratar en estas aparentes redes, y tenemos por sacar a la luz en nuestro especial sobre pornografía infantil. Entonces allí podemos explorar e investigar con diferentes organismos como el CTI, la policía, que nos dieran luces acerca de lo que se mueve y si en Colombia se mueven estas redes criminales. ¿Hay manera de acceder a estos hallazgos o aún no? Sí, digamos, la Policía Nacional y el CTI nos confirmaron que efectivamente estas redes sí operan en países como Colombia, que ya lo han hecho, pero lo hacen es bajo la modalidad del microtráfico, al menudeo. Ok, pero el estudio, lo que ustedes hicieron, ¿está en alguna parte en sí, la web lo pueden encontrar, sí, en la web superficial, en YouTube, www.yde.com.co. Allí pueden encontrar los reportajes y todos los otros reportajes de otros temas que hemos tratado. Qué interesante, Carlos, qué interesante. Gracias. Vamos a hacer una nueva pausa y al regresar continuaremos hablando con nuestros invitados sobre la Deep Web y conoceremos el desenlace de las oscuras historias de esta entrega. Quédense conectados con Link, Experiencias Conectadas. Recuerden, el próximo jueves a las 7 de la noche llega un nuevo capítulo de Mundo Hacker, el nuevo formato de Canal 13 donde la seguridad digital está en jaque. Mucha gente le tiene temor a la Deep Web porque tiene una visión errónea de lo que es. Entonces, si cuando tengan claro el concepto y sepan que solamente ingresando al correo electrónico están ingresando a la Deep Web, pues van a cambiar totalmente ese temor, ¿cierto? Ya dentro de la Dark Web o estas redes que permiten el anonimato, también le tienen temor y piensan que solamente con ingresar ya están o cometiendo un delito o van a infectar su computador con cualquier código malicioso. Y realmente los riesgos que vamos a correr en este tipo de redes van a ser los mismos riesgos que vamos a tener en la red superficial o en la Deep Web. El mismo enlace malicioso que podemos estar siguiendo en la Dark Web es el mismo enlace que podemos estar haciendo clic en una red social tan popular como Facebook. En general, esas redes lo que están haciendo es crecer constantemente, porque hay una tendencia bastante fuerte de conservar nuestra privacidad y nuestro anonimato. Y a medida que los gobiernos van oprimiendo más a las masas, muchas personas van migrando a este tipo de redes que facilitan el anonimato. Y va a llegar a un punto en el que estas redes van a ser totalmente independientes de Internet, que es un poco más fácil de controlar para los gobiernos, y de esta forma van a quedar independientes.
En Colombia y en muchos países hay mucha desinformación sobre el tema. De hecho, mucha gente confunde los términos, confunde, digamos, lo que es cada una de estas redes y suele haber, digamos, mucho escepticismo o mucho morbo a la hora de entrar a este tipo de servicios que están disponibles en Internet. La realidad es que estas redes, todas las redes se pueden prestar para lo que tú necesites, ¿no? Ya sea para hacer el bien o para hacer el mal. Si a ti te estafan en este tipo de redes anónimas, ¿a quién le vas a poner la queja? ¿A la Superintendencia de Comercio Electrónico? Realmente estás tratando con personas que están detrás de una pantalla y no sabes con quién realmente estás haciendo estos tratos. Tanto la Deep Web como la Dark Web son herramientas que tenemos a nuestra disposición. Depende de nosotros qué uso le vamos a dar, ya sea positivo o negativo. Regresamos a Link, Experiencias Conectadas, hoy hablando sobre Deep Web, la Internet profunda. Y quiero ir con usted, Milton, y que nos cuente un poquito, ya nos dio un pequeño adelanto, cómo funcionan los mercados ilegales en la Dark Web. Bueno, no soy particularmente... Digamos que yo sé que usted no es un experto en mercados ilegales, pero digamos, conoce algo del comportamiento. Digamos, típicamente se accede a través de la cebolla o Tor, que hablábamos. Sí. Se llama la cebolla porque se hace ciframiento por capas. Y cada capa es un ciframiento independiente de los otros. Entonces, de esa manera es que el comprador y el vendedor entran en contacto a través de una cebolla de muchas capas de ciframiento. Okay. De manera tal que si la policía o alguien va a revisar, pues tendría que romper todas y cada una de esas capas de la cebolla. Y eso no es técnicamente fácil, ni siquiera quizás es posible. Okay. Esa es la forma en que se ponen de acuerdo ya entre ellos, pues me imagino. Ya cómo hacen sus transacciones. Sí, algo que y pagarán con Bitcoin. No espero que usted tenga ese tipo de experticia, mi estimado Milton. Carlos, ¿por qué causó tanto revuelo el caso de Silk Road, de la ruta de la seda? ¿Qué le podemos contar a la teleaudiencia? Bueno, mira, ese caso de William Ulbricht fue muy interesante porque precisamente, como le decía Milton, pues el manejo que tenía el sitio, o sea, te daba una garantía total de la transacción que tú hacías a través de bitcoins o tarjetas de crédito, y en nuestra investigación de YD pudimos determinarlo con un hacker muy conocido de Colombia llamado Dragonjar, Jairo Andrés Restrepo, y él nos contaba que él falló en una cosa mínima. Él en un foro de esos de la web profunda publicó por error su correo personal para contactar a un cliente potencial, y ahí fue donde empezaron a enlazarlo con el camino. ¿Ese sitio continúa todavía al aire? No, después de la captura de él, el sitio fue desmantelado, pero asimismo, como lo decía Ulbricht al momento de su captura, pueden estar cerrando mi sitio en este momento y al instante 2 o 4 o 6 sitios más están naciendo en la web profunda para hacer el mismo tipo de actividad ilegal. ¿Qué tan fácil es eso? Salieron 2 años después, salieron copias de Silk Road. ¿Qué tan fácil es, Diego, justamente capturar a los cibercriminales? ¿Qué tan efectivo puede ser? Capturar a los cibercriminales, ¿qué tan efectivo pueden ser las autoridades de los gobiernos en esta lucha? Es muy complejo por lo que decía Milton de cómo funciona la cebolla, pero hay técnicas en donde en el último salto de la conexión se puede apreciar ya el origen de la misma. Eso es lo que ha permitido que FBI o NSA o investigadores hayan logrado, digamos, desmantelar ciertos grupos ilegales, pero es muy complejo que siempre se dé. Hay más de 7.000 nodos, simplemente en Tor hay más de 7.000 nodos. Tú cuando te conectas no sabes cuál de esos 7.000 nodos es tu punto de acceso o tu punto de salida y cuántos pasas antes del salir. Entonces, tú puedes poner 30, 40 nodos para ver que ese sea uno de los de salida y no necesariamente por ahí va a salir un criminal. ¿Qué podemos hacer? Y un poquito ya una pregunta de cierre, una pregunta para que los tres, por favor, participen. ¿Qué podemos hacer para prevenir a las personas sobre los peligros y también incluso instruir sobre las bondades de la Deep Web, llegado el caso? Y sobre todo, Milton, Carlos y Diego, ¿cómo fomentar su uso responsable? Quiero arrancar por Milton. Bueno, mira, Luis, la verdad yo soy libertario, es decir, a mí el tema de la Deep Web... ¿Te gusta? A mí me encanta. Y claramente lo que hay que dejar es que las fuerzas de Darwin actúen.
la selección natural actúen. O sea, si alguien va allá y se compra no sé cuántos kilos de algún alucinógeno y se los aplica a todos en la misma noche y muere de una sobredosis. Bien por él. Pues bueno, eso es dejar que Darwin actúe, eso es la selección natural. Tendería a estar de acuerdo con usted, Milton. Sí, cada cual que haga con su vida, con su cuerpo, lo que quiera. O sea, porque vamos no es el Estado quien debe regir No los es el Estado comportamientos. quien debe estar diciéndole qué hacer y qué no hacer. Digamos que ese es el postulado libertario por excelencia. Sí, y básicamente podríamos tener un Estado, pero ese Estado nos sale supremamente costoso. Si le entiendo bien, está invitando a la gente que conozca la Deep Web y disfrute de sus con sus posibilidades. precauciones. O sea, nadie le presta al vecino el cepillo de dientes. ¿Qué precauciones, Carlos, podemos tener cuando hablemos de Deep Web? Bueno, yo me sumo a la invitación que hace Milton. Es un lugar que uno debe conocer y uno tiene que mirar el contenido que hay allí, pero hay que hacerle una invitación a los televidentes y pues a las personas que nos están viendo de que lo hagan de manera responsable, que no se trata simplemente por curiosidad, uy, quiero ir a mirar lo aterrador que hay allí en la Deep Web. No. Si usted quiere hacerlo, hágalo porque quiere conseguir un contenido en específico, un texto académico, algún libro, etcétera. Pero no lo haga simplemente por el morbo, porque sí, como dice el dicho, la curiosidad mata al gato. Y si usted lo hace sin tomar las precauciones necesarias, pues automáticamente su identidad va a quedar expuesta y toda su información. Diego, última palabra. Estoy completamente de acuerdo con ambos. Es un sitio el que invito a que conozcan con precaución. Tienen que tener en cuenta que así como ustedes están accediendo a ver, también se están conectando y siendo un nodo para que pase por ahí muchas cosas de la Deep Web. Entonces, eso hay que también tenerlo en cuenta. No es simplemente conectarse y venga, jugamos. Tiene que también tener en cuenta de que cuando el que busca encuentra, y cuando encuentras no necesariamente es lo que estás esperando y puede llegar a ser muy fuerte lo que te encuentres. Muy fuerte. Entonces hay que hacerlo con conciencia. No es un sitio fácil de explorar, no es algo que tú vas a entrar y empezando a ver que las páginas no son con un nombre ni siquiera fácil de recordar. Okay. Entonces no es un sitio fácil de moverse y como tal hay que saberse mover y tener esa precaución. Siempre que terminamos un programa de LinkedIn, yo siempre digo, no, este ha sido el programa más interesante que hemos tenido, pero nuevamente debo decirlo, este definitivamente es uno de los programas más interesantes y les quiero agradecer el habernos acompañado. Yo creo que todos hemos aprendido mucho de la web superficial, de la Deep Web y de la Dark Web. El hombre es un ser curioso por naturaleza y esa curiosidad lo ha llevado a descubrir los misterios del mundo y a desarrollar los adelantos que conocemos hoy. El hambre por el conocimiento es infinita y la tecnología es la herramienta que nos ayuda a tratar de saciarla. Pero en esa búsqueda constante de conocimiento, la tecnología podría llegar a convertirse en un misterio en sí misma. ¿Qué nuevos misterios surgirán gracias a la tecnología? ¿Seremos capaces de controlarla con responsabilidad? Nos vemos próximamente en una nueva emisión de Link Experiencias Conectadas.